La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar un tema, pero muy importante, trascendental en la vida de todo ser humano. Vamos a hablar de trasplante de órganos y tejidos. Y obviamente al hablar de trasplante de órganos y tejidos vamos a hablar de donación de órganos también y vamos a conocer un poquito qué órganos se pueden trasplantar, qué órganos no, cuáles se pueden donar, cuál es el tiempo de duración, en qué momento y cómo está la situación en nuestro país. Sabemos que han aumentado la cantidad de donantes voluntarios, pero ¿cómo está la situación? ¿Cuánta gente está esperando un órgano para vivir? Bueno, de esto vamos a hablar con el doctor Gustavo Melgarejo. Él es coordinador de trasplante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y jefe del programa de donación de trasplantes del IPS y está con nosotros. En instantes vamos a estar hablando con él. Y atención con los datos, con este dato. Algunos órganos sobreviven pocas horas fuera del cuerpo. Otros pueden conservarse en frío durante varios días hasta que se realice el trasplante. En algunos casos, varias personas pueden beneficiarse del trasplante de órganos y tejidos procedente de un solo cuerpo. Y es una manera de ayudar a los demás y es una manera de trascender también como ser humano si uno es donante voluntario de órganos. Hoy vamos a hablar de la situación en nuestro país, de las listas que están, personas que están en las listas esperando órganos. Hoy vamos a hablar de cuál es la tecnología y cómo está. Estoy enterada de que tenemos lo mejor de lo mejor acá en nuestro país a nivel de trasplante, de equipo, de médicos que hacen los trasplantes, que están entre los primeros mundialmente. Y entonces de eso vamos a hablar en instantes nada más. Quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes, a las marcas que nos están apoyando, muchísimas gracias, y hacer el ejercicio de la gratitud que hacemos todos los días al inicio del programa, agradeciéndole a Dios por la vida, por el don de la vida, por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque agradecer te pone del lado positivo de la vida y te da energías y es de esa manera como queremos comenzar nuestro programa. El Doctor en Casa comienza ahora, hacemos un cortecito y ya volvemos. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo, es coordinador de trasplante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, jefe de programa de donación de trasplantes del IPS. Doctor Gustavo Melgarejo, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias y te agradezco muchísimo tu invitación y poder compartir la experiencia que tenemos a nivel hospitalario con respecto a los trasplantes. Bueno, nosotros agradecemos el tiempo valioso que está dándonos aquí. Muchas gracias de verdad. Y tenemos mucha curiosidad y queremos aprender junto con usted y nuestros televidentes también. Sí. Pero antes de comenzar con todo eso, a mí me gustaría saber cómo estamos en nuestro país, en Paraguay. Hay mucha gente esperando órganos en listas, sí. Esperando donantes. Sí, hay una lista, o sea, que cada programa tiene una lista diferente, ¿verdad? Hay una lista de espera nacional que eso lo maneja el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, sí, dependiente del Ministerio de Salud. Y el IPS, por ley, mensualmente envía una lista de sus asegurados para que esa lista pueda ser evaluada, porque en el momento de la asignación hay varios criterios que se emplean, ¿verdad? Uno de los criterios es la edad,
la situación clínica del paciente y también la antigüedad. O sea que la persona que tiene una enfermedad que amerite ser trasplantado, cuanto más antes sea incluido en la lista es mejor, claro. Tiene más chances de poder ser trasplantado. De por sí que hay programas que, por ejemplo, en enfermedades renales, hoy día lo ideal es trasplantarle inclusive antes de la diálisis. Porque, sí, claro, así. sí. Ya para que no pasen por diálisis. Exacto, no pasan diálisis. Entonces, cuando hay unos criterios médicos ya mundialmente está reconocido. Entonces, hay un momento en que uno ya sí o sí se va a dializar. Entonces, en ese momento, el médico le da la opción, ¿verdad? Bueno, o querés dializarte o querés trasplantarte. Y el trasplante en esas condiciones son mucho más favorables porque la sobrevida del injerto es mucho mayor, la sobrevida de la persona es mucho mayor y la calidad de vida, ni qué decirlo, porque no tiene todas las complicaciones propias de la diálisis, porque la diálisis de por sí genera ciertos fenómenos internos en el cuerpo de la persona por el cual ya no es una opción ideal en un paciente que ya tiene una diálisis de mucho tiempo, por ejemplo. Ya, qué interesante eso. Y doctor, el tema de los órganos, ¿qué órganos se pueden donar? O sea, ¿qué órganos se pueden trasplantar, mejor dicho? Exactamente. O sea, los órganos que se pueden donar, voy a hablar primeramente, el corazón, el pulmón, los riñones, el hígado, el páncreas, el intestino, también hoy día los tejidos, que son varios, ¿verdad? La piel, las válvulas, músculos, tendones, vasos sanguíneos, que justamente nosotros tenemos un proyecto en el IPS de 2012 aprobado por Consejo que lastimosamente por cuestiones financieras no pudimos avanzar, pero lógicamente ese es un proyecto bueno porque el costo que eso abarca es escaso comparando con las prótesis, con los productos sintéticos, y ni qué decir que uno no utiliza ni una medicación, porque si a vos te trasplantan un tejido no necesitas ni un medicamento para evitar rechazo, no es como el órgano. Es muy diferente. Claro. El órgano sí necesita un medicamento para evitar el rechazo, pero los tejidos no. No. Qué bueno. Sí, no se utiliza. No, los tejidos no se utilizan. Y después están las células que son otro tipo de trasplante, ¿verdad? Por ejemplo, el de médula es un trasplante de células, justamente, y ahí el problema es mayor en el sentido que la inmunosupresión es mucho mayor, tanto así que las personas llegan a una celularidad cero prácticamente, y ahí se le implanta la célula. Eso significa que tienen que bajarle las defensas, Totalmente, ¿verdad? totalmente. O sea, está cero defensa. Exactamente. Y ahí recién se tiene que trasplantar. Claro, por eso el punto de vista inmunológico es mucho más complejo, claro. Y el IPS es la única institución hoy día que tiene un programa de médula que funciona muy bien. Hace poco vino una española y se quedó sorprendida porque se dio cuenta que nuestra realidad no es la ideal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le llamó la atención sobre todo que tenemos una baja tasa de infección, tenemos un equipo de enfermería de primer mundo, y un equipo médico con mucha experiencia, y tenemos la tecnología que la institución nos permite hacer este tipo de procedimientos, porque eso tiene un costo alto, ¿verdad? Claro. Y hay salas preparadas para ese tipo de pacientes porque no pueden ser internadas en cualquier sala, tienen que estar aisladas, no pueden recibir visitas de familias, o sea, hay todo un protocolo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar el mayor cuidado para evitar cualquier tipo de infección al receptor, al trasplantado. Claro. Bueno, y era lo que yo decía al inicio del programa, porque estuve investigando, evidentemente, antes de hacer este programa, y sé que Paraguay está, pero súper bien ubicado a nivel de trasplante, de metodología, de la inversión que se hizo en la aparatología y sobre todo en el personal, en el factor humano, en los médicos, en toda la parte, lo que usted está contando, ¿verdad? O sea, todos los médicos tienen formación en el extranjero. El IPS tiene dos vías, ¿verdad? Una vía que, por ejemplo, para iniciar el programa cardíaco en el 2012 se hizo a través de la Fundación Favaloro de Argentina, donde se capacitaron 8 profesionales, ¿verdad? Y en trasplante renal sí ya hay un camino bien establecido con Francia. O sea que ahora mismo hay una médica que está en Francia, en Montpellier. El año pasado volvió una que estuvo en otro hospital francés. O sea, que cada año se van médicos jóvenes, nefrólogos, a hacer la especialidad de trasplante. Con eso nuestro equipo, lógicamente, que tiene sustentabilidad y no existe ese problema generacional en el sentido que hay un grupo que se jubila y queda un hueco como sucedía anteriormente. Hoy día tiene una continuidad, lo cual es importante porque un programa de trasplante que le cuesta muchísimo retomar. Te doy un ejemplo, ¿verdad? El Clínica después de 20 años retoma un programa de trasplante renal. O sea que yo les felicito a ellos porque yo sé que es complicado retomarlo. Entonces no hay que permitir que los programas de trasplante caigan porque es un sistema difícil de mantener. Claro.
Y hay médicos de mucha trayectoria, con mucha experiencia, y hay también médicos más jóvenes, pero que vienen del exterior con la experiencia adquirida ya, con nuevas ideas, claro, técnicas y todo eso. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos evaluando los protocolos y estamos actualizando, o sea que es una cuestión del día a día, porque la medicina es muy cambiante y la medicina de los trasplantes es una de las especialidades que más se ha invertido, más se está haciendo investigación. Te cuento que hay, por ejemplo, un proyecto de hace, creo que 5 años, se llama Reset, que es un programa en el cual se busca que las personas trasplantadas dejen de tomar la medicación. Imagínate hasta qué punto se está llegando. Claro. Y son 8 países y creo que la inversión era como 150 millones de euros, ¿verdad? O sea que es mucho dinero, pero ¿por qué en la sanidad o la salud pública invierten? Por la gente, porque la calidad de vida que tienen. Claro. Por ejemplo, si vamos a ir al aspecto de IPS, vos le estás reinsertando laboralmente a una persona y más, sobre todo en un país que tiene muchos problemas sociales y económicos. Sí. Te doy un ejemplo. Hay, por ejemplo, personas que vienen de Capitambao, de Pedro Juan, y que por su enfermedad renal tienen que trasladarse a Asunción, pierden la familia, pierden el trabajo. Entonces el trasplante le reinserta a su vida normal, rutinaria. ¿Por qué? Porque lo único que ella necesita es tomar su medicación todos los días. No necesita de la diálisis. Claro. ¿Y los protocolos de trasplante son iguales para niños, para bebés, que para gente adulta, doctor? No, son diferentes. Son diferentes. Y el único hospital que hasta ahora tiene el programa de trasplante renal pediátrico es el IPS, ¿verdad? Hicimos varias veces contacto con la gente del Hospital Nacional, que también tiene un grupo de pediatras, pero como te conté, es difícil a veces estructurar, porque en realidad tiene una voluntad de las propias autoridades, porque tiene una logística muy importante, porque la gente ve el trasplantado y a veces tiene contacto con el donante, pero en realidad no ve toda la parafernalia de estructura que se desarrolla adentro. Por eso que siempre decimos, nosotros mismos que tenemos un programa de búsqueda de donantes activos en el Hospital Central, que si no existen esas figuras que se acercan y hablan con la familia, es imposible que esto prospere. Claro. O sea que más allá de tu voluntad de ser donante, alguien tiene que acercarse a tu familia para hablarle en el momento de tu muerte de la posibilidad de que vos seas un donante, o de preguntarle si vos alguna vez hablaste del tema y que tomen la decisión que ellos crean más correcta. Claro, porque están las dos partes, ¿verdad? Claro. La familia y la persona que necesita un órgano, la donación de un órgano, que están rezando y pidiendo de que haya algún donante. Así mismo. Está la familia del fallecido, que tiene que decir, bueno, sí, él quería donar sus órganos, pero lo que pasa es que en el momento de la pérdida de un ser querido, lo que menos uno piensa es en otra gente. Uno piensa en su dolor, uno piensa uno está en duelo por esa pérdida. Entonces, ahí sí es lo que usted dice, que se necesita un grupo de personas, de médicos o de personas preparadas para que accedan a los familiares del fallecido, a decir, ustedes por las dudas sabían que él quería ser, que era donante de órganos y todo eso, y de una manera muy delicada, ¿verdad? También, porque es un momento de mucho dolor. Inclusive a veces si uno no maneja bien la comunicación, se crean conflictos con la propia familia, porque existe un concepto, y ahora mismo hay casos así de familias que, por ejemplo, te voy a decir en guaraní, dice "ñe carneata", te dice, ¿verdad? Entonces tiene la idea de que esto es una carnicería, cuando en realidad es algo tan complejo, ¿verdad? Tan profundo y tan humano también, porque en realidad yo siempre digo, esto es lo único que nos identifica de los animales. Porque solamente el ser humano puede trascender después de la muerte y dar vida a otras personas. La especie, los animales no pueden hacer eso. Entonces yo creo que el mayor signo de humanidad es la donación, porque permite que vos, al morirte, parte de tu cuerpo pueda hacer que otras vidas sean salvadas. Y ese punto es importante, porque una de las preguntas que vos hiciste con respecto, no todos los órganos tejidos se pueden donar dependiendo de la persona. Por ejemplo, si una persona es muy mayor, generalmente nosotros lo que pedimos son las córneas. Por ejemplo, sobre todo cuando son personas mayores de 60 años. Aunque la vez pasada, una reunión que tuvimos en el Instituto de Trasplante, quedamos de acuerdo con el grupo de equipo de trasplante renal en dejarlo en 50 años, porque lo que nosotros, de acuerdo a las estadísticas que manejamos y a la trazabilidad que hicimos, nos damos cuenta que las personas mayores de 50 en muchos casos tienen muchas afecciones concomitantes, como la hipertensión, la diabetes, y eso hace que el propio órgano no sea de la calidad que ellos quieren, y que es lo que uno desearía para un semejante, en el sentido de que
gastamos mucho dinero, mucho tiempo, Claro. muchas cosas y al final le Le colocamos un órgano que órgano, no le va a funcionar claro. o va a tener un problemas periodo otra de vez. funcionalidad muy corto, no sirve Sí, como tal. sí. Y aparte que un trasplante, por ejemplo, que se hace también, o Sí. sea que si vos te trasplantas, te podés volver a trasplantar, tiene mayor costo y mayores complicaciones. Claro, claro. Tanto para la persona como desde el punto de vista inmunológico. Perfecto. Bueno, estamos más o menos entendiendo este tema. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Melgarejo, en instantes. Ahora hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Muy bien, continuamos nuestro programa y estamos entrevistando al doctor Gustavo Melgarejo, coordinador de trasplantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y jefe del programa de donación de trasplantes. Y queremos ver este material preparado por el equipo de producción que habla de la importancia de los trasplantes. Importancia de los trasplantes. El trasplante puede aportar un enorme beneficio a las personas afectadas de enfermedades que, de otro modo, serían incurables. Las transfusiones de sangre, que se realizan en millones de personas cada año, son el tipo de trasplante más común. En los casos de personas cuyos órganos vitales, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o la médula ósea, dejan de funcionar correctamente y es imposible que recuperen su funcionamiento normal, el trasplante de un órgano sano puede ofrecerles la única posibilidad de sobrevivir. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado y esto que hablaba de la importancia de los trasplantes, este material, doctor, usted me estaba comentando también justamente la importancia de eso cuando la gente está necesitando, hay muchas personas que necesitan de un órgano, un trasplante para poder seguir viviendo, no es lo para mejorar la calidad de vida, sino para vivir. Claro. Y es la importancia de esa generosidad que uno debe tener y de la rapidez también con la que se tiene que actuar. Yo creo que en nuestro país tenemos que ser realistas, nosotros tenemos que mejorar ambas líneas, o sea que también tenemos que mejorar el acceso a la lista de espera porque justamente te estaba comentando en el receso que, por ejemplo, ahora me llamaron por un bebé de 2 meses que tiene una atresia biliar. La atresia biliar es una patología congénita, o sea, de nacimiento, en el cual la indicación es el trasplante de hígado. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos es viabilizar a través del Ministerio de Salud a la Argentina para que ese trasplante sea realizado a través de donantes vivos. ¿Cómo se hace eso? Se elige entre los padres, el papá o la mamá, el que sea más compatible desde el punto de vista inmunológico, se le saca un pedacito del hígado y se le coloca a ese niño. Y ese niño tiene una vida totalmente normal. ¡Qué maravilla! El año pasado me acuerdo que yo le he visto a una nena de 9 meses que se había trasplantado en el Garrahan y estaba perfecta y recibía solamente un medicamento para evitar el rechazo. Y la niña está muy bien. Y justamente el IPS tiene algunos servicios. ¿Por qué en la Argentina y no acá, doctor? Porque nosotros no tenemos programa todavía de pediátricos, ¿verdad? Porque el pediátrico es muy diferente. O sea que en un trasplante existe el equipo de adultos y el equipo de pediatría. ¿Por qué? Porque el tamaño, la medicación, todo es diferente. Inclusive nosotros este año estamos pidiendo algunos cambios en el cuadro básico de medicamentos del IPS para pedir medicamentos con menores dosis porque las dosis que nosotros tenemos son más para adultos. Entonces, las pastillas no se pueden partir ni se pueden hacer. Entonces, estamos pidiendo esos productos de menor dosis para pensando en los chicos, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que ese también es un déficit. Yo veo que nos falta también invertir más y promover más la parte pediátrica, ¿verdad? Sí. Por ese lado también quiero aplaudir a la gente del Pediátrica Costañú porque ellos realmente con mucha voluntad y con mucho, para mí son como héroes porque en realidad, viendo la realidad nuestra, hicieron el esfuerzo. Hoy día es un programa muy consolidado el trasplante cardíaco pediátrico de la Costañú y son gente sumamente comprometida. Yo me acuerdo una vez que me fui a evaluar a un donante en la costa y me sorprendió que cuando yo le llamé, ellos vinieron todo el equipo. O sea, pocas veces he visto gente así tan comprometida que vinieron todo el médico, la enfermera. ¿Esto es del grupo de? De la Costañú. O sea que
Realmente el trasplante lo hacen las personas. Y eso yo me acuerdo cuando le invitamos a un médico de la Fundación Favaloro y tuvimos una reunión con el ministro. Le dijo que realmente, ministro, usted tiene que invertir en los profesionales que hacen trasplantes porque esto es algo totalmente dependiente de personas. Claro, si no existe gente capacitada, voluntariosa, no hay ni un trasplante, porque el último trasplante con donantes fallecidos que fue el 12 de junio, un feriado. Y si el médico, la enfermera, el anestesiólogo no tiene voluntad, no va a venir. Claro. Y el operativo no lo marca el médico, lo marca la familia. Claro. Los tiempos se hace con la familia. Eso muchos médicos inclusive les cuesta entender que nosotros cuando hacemos un operativo con donante, lo hacemos con la familia. Del donante. Del donante. Claro. Y la propia ley te obliga a dos cosas. Primero, que no hay que desfigurar a la persona que es donante. Claro. Y segundo, no tiene ningún costo a esa familia que ha donado. Inclusive, cuando ese paciente está internado en un sistema privado, el ministerio se hace cargo de ese gasto. En el momento que la familia acepta la donación, el ministerio sí, se hace cargo de los gastos del sanatorio privado a partir de ese momento. No todo el gasto, ¿verdad? Pero a partir de ese momento todos los gastos no le son atribuidos. Sí, la familia acepta y dice, bueno, fue la voluntad de la persona que falleció y el ministerio se hace cargo de todo. Lo que hay que aclarar, y justamente hay un artículo de la ley que hay que modificar, que en el cual prohíbe cualquier tipo de contraprestación o pago a la familia donante, que en realidad se contrapone a una necesidad que nosotros tenemos como país, que es el pago por el gasto de sepelio. ¿Por qué? Porque muchas familias que son donantes son excesivamente pobres. Claro. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que darle ese servicio de ponerle un cajón y traerle a una ciudad al interior que está a 300, 400 kilómetros. Yo soy convencido que eso hay que hacer porque el mínimo gesto que tenemos que darle a una familia que dentro de sus necesidades es capaz de mostrar una generosidad tan grande a permitir que varias personas sean trasplantadas, ¿verdad? Claro. Dentro de su dolor pueden ser generosos, porque lo que pasa es que pasa algo, eso todos los seres humanos somos así, en el momento en que estamos con un dolor, de una pérdida o lo que sea, toda la atención se vuelca en nosotros, en nuestro dolor. Así entonces, poder tener esa generosidad de, a pesar de estar en un duelo, en un dolor terrible, como es la pérdida de un ser querido, tener esa generosidad y esa apertura de decir, bueno, vamos a hacer esto, y es todo un papeleo, es toda una historia, que vengan los médicos que le lleven a tu ser querido para sacarle los órganos, y eso es importante resaltar también de que queda impecable el cuerpo de la persona donante, ¿verdad? Del donante cadavérico, no es como dicen que le van a dejar todas marcas y todo. Aparte que también es un gesto de paciencia. ¿Por qué? Porque no es que, por ejemplo, vos decís un familiar tuyo o tomar la decisión de que un familiar tuyo sea donante, ¿verdad? O respetar la voluntad de esa persona que ha fallecido. No, es que al momento ya se hace la ablación, que es la extracción de los órganos. Hay que esperar un tiempo que va de 6 a 8 horas, sumarle las 4 horas, 3 a 4 horas de la cirugía, o sea que son 10 horas que tiene que esperar la familia para entregarle el cuerpo. Entonces existe toda una nación de todo, tanto la parte médica como la parte de la familia, en pos de la vida. O sea que, porque si yo no hago eso, no voy a tener tiempo para poder hacer todos los estudios, porque en el momento que acepta la familia, lo primero que se hace es que se libera una cantidad de estudios para ver si esa persona no tiene hepatitis, no tiene SIDA, no tiene un cáncer, no tiene alguna infección que le pueda poner en riesgo al receptor. Por otro lado, se va al laboratorio central, muestra para ver la compatibilidad. Entonces, eso tiene un periodo que va de 6 a 8 horas. Nosotros cuando tenemos recién ese resultado podemos implantar el riñón, por ejemplo. Si no tenemos la prueba de Crossmas, se llama esa prueba, no podemos implantar porque no sabemos si ese paciente va o no rechazar. E inclusive con la prueba igual puede haber casos de rechazo que ya tuvimos hace poco justamente. ¿Verdad? Para el corazón no se utiliza ese mecanismo. Para el corazón, como tiene que ser más rápido, porque el periodo de que uno saca el órgano hasta que implanta el receptor no puede ser más de 4 horas. Rapidísimo, tío. Entonces nosotros solamente usamos el grupo sanguíneo y la serología que tiene que estar en las 2 horas y media, 3 por ahí. En ese aspecto también hay que recalcar el gran apoyo que en estos últimos años nos ha dado Meyer Lat, que es el laboratorio que nos hace las pruebas de serología, porque
casi siempre nos ha puesto en el momento que nosotros, porque para nosotros el tiempo es vital. El laboratorio de mi tía, le mando un saludo a tía Tere. Sí, Meyer es uno de los laboratorios que siempre, en su momento también Curia era que hacía los estudios de compatibilidad, pero hoy día se hace en el laboratorio central del ministerio, lo cual es un gran paso también porque el sistema público se está adecuando a los nuevos tiempos. Claro. ¿Por qué? Porque la medicina tiene que avanzar. Y lógico. Yo siempre digo en las reuniones que tenemos en IPS, sí, todo el mundo habla de la urgencia, la terapia, pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante. O sea, nosotros no podemos postergar y quedarnos en el siglo XX. Sí. Porque nuestra medicina es del siglo XX. Tiene que ser el siglo XXI. Y no porque a mí me guste las cosas modernas, sino que porque por el bien de las personas. Claro. Vos mismo podés necesitar eso. Yo, mi hijo, alguien puede necesitarlo. Entonces, nosotros no podemos permitir que, así como hay gente que va por trabajo a España o a la Argentina, que por salud crucemos la frontera. Yo creo que es una cuestión de dignidad también, ¿verdad? Porque yo siempre digo, ¿por qué vamos a exportar nuestros problemas afuera? Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que pasa y ayudarnos todos, porque en realidad no es solamente la parte de salud, todos tienen que estar involucrados. Las entidades de beneficencia, las fundaciones, ustedes mismos como comunicadores, porque ustedes tienen que hablar de algo que en realidad es algo muy bueno y sacarnos los mitos y los tabúes que tienen las personas, porque hay muchas creencias muy falsas que cualquiera puede rebatir en cualquier conferencia. Por ejemplo, un caso de la muerte cerebral, por ejemplo. Sí. Hay muchos médicos que no entienden la muerte cerebral. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender que una persona que está con un respirador y uno ve los latidos en monitor esté muerta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer charlas y hacerles entender que eso es algo instaurado y que la medicina tardó 30 años en hacer la certificación. Imagínense, 30 años tardó en decir esta persona tiene muerte cerebral en base a esto, a esto, a esto. Eso está por ley. Y es tan fuerte la ley que para que ese documento tenga validez firman 3 médicos. No firma como la muerte por parada cardíaca que firma una sola persona. En la muerte cerebral firman 3 médicos. 3 médicos diferentes miran al paciente y dan su certificado, claro, ¿verdad? Que realmente... El que sí o sí tiene que estar en ese documento es el neurólogo o el neurocirujano. Eso es lo que exige nuestra ley. Y eso muchas veces es un problema en el interior. ¿Por qué? Porque en el interior no tenemos los especialistas. Claro. Entonces a veces nosotros nos vamos en el avión, hacemos todo lo operativo, al final no existe persona que certifique la muerte. Entonces ahí... No podés hacer. Claro, porque nosotros no podemos irnos contra la ley. Si nosotros somos los que preconizamos y tratamos de respetar, o sea, exigimos el respeto, no podemos ir en contra. Entonces muchas veces perdimos donantes porque uno tiene realidades que no puede, o sea que es mejor perder un donante que ir contra la propia palabra. Absolutamente. Y el tema de la muerte cerebral es cuando ya acá el tronco, ¿cómo se llama esto acá atrás? El tronco cerebral y la corteza tiene que estar destruida, ¿verdad? Por eso que las pruebas que muchas veces los médicos solicitan, como el electroencefalograma, en realidad no tienen mucha validez científica, porque el electroencefalograma solamente mide la corteza. Entonces lo que tiene validez realmente es la clínica. Pues la clínica implica un examen minucioso del paciente, la búsqueda de todos los reflejos, hacerle una prueba con un medicamento que se llama atropina y después desconectarla de la máquina. Y al desconectar de la máquina tiene que pasar un periodo de 8 minutos y esa persona no tiene que respirar. Y vos mismo te das cuenta. Es imposible que alguien vivo aguante 8 minutos sin respirar. O sea que para mí esa es una de las pruebas más contundentes de la muerte. Porque alguien que no respira en 8 minutos, evidentemente que está muerto. ¿Por qué esa persona sigue teniendo latidos en el monitor? Porque hoy día la medicina tiene un respirador, tiene medicamentos para mantener ese cuerpo, porque también es toda una especialidad mantener ese donante, porque una vez que se instala la muerte, el cuerpo genera una cantidad de disturbios, ¿verdad? Se alteran electrolitos como el sodio, sube la glicemia, o sea, se arma todo un lío en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es tan sabia que se va autodestruyendo. O sea que haga lo que haga, ese corazón va a parar en algún momento, por más con toda la tecnología que yo tenga. ¿Y cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos, verdad? Muchas veces la detección y tanto se hacen en forma muy tardía. Entonces ese órgano ya tiene los problemas, ¿verdad? Entonces yo no oferto más un órgano bueno para aquel que está en la lista de espera. Entonces son todas esas cosas que nosotros como muchos detalles que vamos a ir conociendo en el programa ahora. Ahora vamos a hacer un corte, doctor. A la vuelta continuamos. El tema interesantísimo.
Nosotros seguimos hablando con el doctor Gustavo Melgarejo, coordinador de trasplante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y jefe del programa de donación de trasplante. Me está contando que no hay una lista muy larga en la lista que están esperando donaciones en el IPS, ¿verdad? No es muy larga la lista. No es muy larga. Nosotros actualmente tenemos 8 pacientes estudiados y que están realmente en condiciones ahora mismo de ser trasplantados. Pero hay una lista de 40 personas que son sensibilizadas, o sea que son personas que tienen enfermedades autoinmunes como lupus, o mujeres que tuvieron embarazo, o personas que recibieron varias transfusiones de sangre. Entonces la persona que tiene esa condición crea anticuerpos que hacen que pueda rechazar el órgano. O sea, tiene un 40-60%. Entonces, ¿la mujer que tuvo hijos tiene eso? Tiene, claro. O sea, la mayoría. Entonces nosotros tenemos que hacerle un tratamiento previo para ser incluido en la lista. Y para eso hace ya 2 años prácticamente que estamos pidiendo un medicamento que tiene un costo alto. Yo admito eso. Sí. Pero no pero se necesita. Claro, necesitamos porque estamos hablando de gente de 30, 40 años que está en su mejor fase de la vida, ¿verdad? O sea que estamos hablando... Y que necesita ese medicamento para poder estar en la lista y para poder ser trasplantado. Claro, necesita. ¿Qué medicamento es, doctor? El medicamento se llama timoglobulina. Bueno, a ver, a ponerse las pilas. Lo que pasa es que es caro, yo entiendo, 4.150.000 ¿cuánto vale una cada vida? ampolla. Y el tratamiento son 270 por ahí, millones. Pero yo particularmente estoy convencido que necesitamos, ¿por qué? Porque nosotros no podemos crear inequidad entre las propias personas, porque ¿qué quiere decir? Que vos haber sido embarazada o haber sido transfundida, tener hijo o tener transfusión de sangre, ya no te puedo más trasplantar por esa condición. Y yo creo que es algo que hay que decirlo porque yo soy convencido de que cuanto más verdadero y transparente seamos, este país va a mejorar muchísimo. Va a mejorar porque hay demasiada gente buena y realmente, lastimosamente, que lo que nosotros hacemos tiene un costo alto. Bueno, ¿esto depende de IPS o depende del Ministerio de Salud Pública o de los dos? De los dos. Bueno, a ver, Benigno López, por favor, a tomar datos. Yo sé que estás metido en un berenjenal que es IPS, pero bueno. Pobrecito, realmente está metido. No, buena gente, Dios mío, excelente persona, amigo mío, pero bueno, fuerza, adelante, vamos a una fuerza, necesitamos ese medicamento. Bueno, ¿cuáles son los mitos, doctor, con los cuales ustedes, los médicos, se encuentran con las personas que dicen, no, pero no quiero tal cosa porque tal? Hay muchos mitos y muchas creencias sobre el tema de trasplantes. Y la verdad que hay muchas creencias, pero sobre todo, por ejemplo, lo que yo veo, la idea de que es una carnicería esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces inclusive lo primero que te dicen, no, ni carneata, o a veces te dicen en unos hospitales, no sé si entendés bien guaraní, ¿verdad? Pero dicen, por ejemplo, no pea o yucata o jipia y órgano, dice, cuando en realidad lo que el sistema hace es al revés. Nosotros somos los principales supervisores y fiscalizadores de que todo el proceso de la detección, la evaluación y la certificación de muerte sea bien realizada. Inclusive tuvimos casos de pacientes que nos dijeron que era muerte cerebral y no tenía muerte cerebral. Entonces nosotros le hablamos al equipo médico para que le reanimen y que hagan todas las medidas como para que esa persona sea salvada. O sea, la idea nuestra es que ningún paciente muera. Primer punto a aclarar. Pero si muriese, esa persona tenga la posibilidad de trascender más allá, dando vida a muchas personas. Como bien había dicho, la calidad de nuestros donantes es increíble porque la mayoría son personas que han lastimosamente sido, jóvenes por la culpa de los accidentes, sobre todo en moto. Y gente de 30, hace poco tuvimos uno de 6 años, un chico, 18 años, 24, o sea que gente demasiado joven. Bueno, hay que valorar también la generosidad de la familia en esos casos, por favor. Bueno, tenemos un material, ¿sí? ¿Podemos ver ese material? Vamos, por favor. ¿Cuáles son los trasplantes más frecuentes a nivel mundial? Entre los órganos, los principales que se pueden mencionar son corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón, intestinos y el bloque corazón-pulmón. También se trasplantan tejidos como válvulas cardíacas, médula ósea, piel, huesos y córneas. Está correcto eso, doctor, Sí. Bueno, y estamos en las redes sociales y la gente quiere preguntarle algo a nuestro invitado. Vamos a ver, por favor, las consultas. Miguel de San Bernardino dice, ¿hay que hacerse algún chequeo para ser donante de órganos? Sería interesante, ¿verdad? Porque hay una premisa también que solemos utilizar cuando damos las charlas, es que el que quiere ser donante en realidad tiene que ser una persona muy cuidadosa con su salud, porque
imagínate, yo no tengo ningún tipo de discriminación, pero si vos sos obesa, si sos hipertensa, si sos diabética, si tenés problemas de colesterol triglicéridos, es muy poco probable que parte de tu cuerpo sirva para darle vida a otra persona. Claro. ¿Por qué? Porque esos órganos están van a dañados. sufrir el deterioro de tu mal hábito, porque en realidad toda esa enfermedad hoy día o está fumador. O fumador. Sí. Se sabe que eso va muy relacionado con el estilo de vida que uno lleva. Entonces, si una persona quiere ser donante, en realidad tiene que tener un compromiso consigo misma en cuidarse en su salud. Entonces, si le sucediera algo accidental, algo que la fortuna o que el propio destino a veces nos tiene marcado, lógicamente ahí sí se convierte en donante, pero no justamente pensar que uno puede ser donante en cualquier situación, porque tenés que saber de que cada 100 muertes aproximadamente a nivel mundial, eso solamente uno puede ser donante en la realidad. Doctor, pero por ley somos todos donantes, ¿verdad? Por ley, sí. Por ley somos todos donantes. Sí. A no ser que vos digas, cuando uno tiene la mayoría. No quiero que me toquen ni nada el día que me muera, entonces ahí tenés que dejar por escrito que no querés nada, así ¿verdad? mismo O sea, es. por ley todos somos donantes, por ley podría, no sé, alguien fallece, ya automáticamente se podría extraer los órganos, pero no se hace de esa manera porque se quiere, obviamente, el tema de la familia, que la familia acepte, que todo eso, ¿verdad? Pero no se hace porque en realidad eso crearía muchos conflictos, ¿verdad? Claro. Hay experiencias de otros países que hicieron un mecanismo así de tratar de obligar a traer la ley y eso no funciona porque en realidad caen las tasas de donación. ¿Por qué? Porque a las personas no les gustan las imposiciones. Claro. Entonces tiene que ser algo... Porque yo siempre digo, al momento que es obligatorio, pues ya deja de ser altruista. Claro. Y nosotros la palabra que utilizamos es el altruismo. Sí. Y el altruismo, ¿qué quiere decir? Hacer el bien sin mirar a quién. Tal cual. Tenemos otra consulta, vamos a ver quién está por ahí en redes sociales. Mónica de Capiatá dice, ¿queda desfigurado el cuerpo luego de la extracción de algún órgano o tejido? Bajo ningún... La verdad que voy a mentir, porque hoy día como avanzó mucho la trasplantología, no sé si verán en internet o en las noticias, se hace trasplante de cara, se hace trasplante de extremidad, entonces lógicamente que en esos casos ya existe cierto grado de figuración. Pero en el Paraguay no existe porque nosotros todavía estamos un poco alejados de ese tipo de procedimiento, pero imagínate lo que es trasplantarle una extremidad a una persona. Es una cirugía que prácticamente dura 24 horas. Claro, pero no se hace en nuestro país. En nuestro país no se hace. Entonces, en nuestro país no hay... No queda nadie desfigurado. O sea, le sacan el hígado, le sacan el pulmón, qué sé yo. No es que queda más hundidito, nada. Bueno, ni una marca, ni nada. O sea, no es que... No. Nosotros acompañamos hasta el cierre con los cirujanos que quedan acá y son todos... personas... Claro, es como una operación de una persona viva que te hacen la operación. Es mucho más porque es una cirugía perfecta. Si yo no saco un órgano en perfectas condiciones, no voy a poder implantarlo. O sea que... súper detallista. Claro, el cirujano que es de trasplante son cirujanos sumamente buenos. Y gracias a Dios que tenemos muy buenos cirujanos paraguayos. Y la perfección es la palabra en trasplante, porque si yo saco un órgano en malas condiciones, o no voy a implantar, o al implantar va a tener serios problemas, va a trombosar, va a tener miles de condiciones porque por la técnica no fue la apropiada. Entonces es una cirugía sumamente delicada, tanto operatoriamente como también eso que dijiste de dejar en las mejores condiciones el cuerpo de la persona que ha sido donante. Doctor, llegamos a la parte final de nuestra entrevista. Yo le quiero agradecer su presencia aquí en el programa y tenemos unos minutitos para que usted pueda hablarle a la gente que está viendo el programa y explicarle, lo que le quiera decir, la importancia del tema del trasplante y de la donación. En realidad, más que decirlo, yo quería que la gente piense en aquellas personas que hoy día están pendientes de una máquina, que están internados en una terapia intensiva, que su calidad de vida es mala, que a veces hasta les cuesta hablar, porque son enfermedades terminales, ¿verdad? El trasplante es el último eslabón de la medicina actual. Entonces apelo a la solidaridad y a la conciencia de todos los paraguayos, porque en realidad este país se destaca por la solidaridad. Entonces demostremos a través de los actos, ¿verdad? Porque muchas veces las palabras se las lleva el viento, pero son los actos los que quedan en la historia de este país. Este país lo vamos a hacer la historia todos juntos, ¿verdad? Y un hito importante es cambiar, porque yo me acuerdo cuando recién venía a España, lo primero que me decían, ¿para qué te metes en este tema si nadie va a querer donar? Y en estos 5 o 6 años ha cambiado muchísimo el país. Y yo mismo me doy cuenta de cómo los medios de comunicación apoyan muchísimo. Entonces yo creo que la sociedad paraguaya va cambiando y va cambiando para bien. Perfecto. Lo que pasa es que
¿Cuál es el problema que yo veo, verdad? Que hay un grupo etario, ¿verdad?, que no ha accedido a esta información, entonces a esa gente le cuesta muchísimo aceptar esa situación. Entonces tiene un apego tan grande a ese ser querido que creen que al donar se le está desmembrando, se le está sacando. Considera eso la donación cuando en realidad es el gesto más humano que existe en cualquier sociedad. Tal cual. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por la invitación y gracias por la agradable compañía. No, por favor, gracias. Sí. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista, hablándonos del tema. Bueno, ya estamos. Estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, señora, gracias por la invitación. Un gusto de estar siempre acá con usted. Bueno, escuchó todo lo que hablamos con el doctor, ¿verdad? Yo creo que son temas sumamente importantes, que ojalá todos tomemos conciencia de la importancia del trasplante, ¿no? ¿Sí? Y que nos decidamos a ser donantes, porque es colaborar con otro que evidentemente necesita para tener una calidad de vida mejor. Ahora bien, con respecto a lo que siempre hacemos nosotros, el enfoque nutricional, por supuesto que la nutrición va a ser muy especial de acuerdo a cada tipo de trasplante, ya sea cardíaco, renal, hepático, etc. Ahora bien, en líneas generales, nosotros tenemos que hacer un enfoque desde el punto de vista de la asistencia nutricional en paciente pretrasplante, posttrasplante inmediato y el posttrasplante a largo plazo, porque son 3 etapas que nosotros, estoy hablando del enfoque nutricional, sí, debemos tener sumamente presente para el buen seguimiento del paciente. En el pretrasplante uno va a hacer todas las evaluaciones nutricionales que corresponden al paciente, sus reservas energéticas, sus niveles de proteína, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle porque es largo. Después, con el trasplante inmediato, nosotros evidentemente tenemos que comportarnos como una cirugía, que toda cirugía, digamos, provoca un estrés. Sí. Y ese estrés produce en el organismo una serie de cambios metabólicos, ya sea de proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitamina, que nosotros vamos a tener que contemplar en los cuadros de trasplante también como una situación de estrés, como es toda cirugía mayor. ¿Y por qué nosotros queremos la asistencia? ¿Por qué hay que hacer la asistencia nutricional en un paciente trasplantado? Primero, porque hay que favorecer la cicatrización. Segundo, hay que prevenir las infecciones. Tercero, aportar los nutrientes que el paciente necesita para la deambulación y la fisioterapia, o sea, lo que se habla de rehabilitación del paciente. Y por último, aportar los nutrientes que el paciente ha disminuido. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que ha estado en la etapa de pretrasplante, en reposo, inmovilizado, con uso de diuréticos en algunos casos, etcétera, ¿qué pasa con eso? Tenemos que estudiar, estoy sacando un ejemplo, no quiere decir que sea el único, el metabolismo del calcio. ¿Por qué? Porque ese paciente puede estar con una alteración a nivel óseo, una osteopenia, digamos, y que nosotros tenemos que reponerle la parte de calcio. En el paciente que evidentemente es tratado para evitar sus mecanismos de rechazo inmunológicos, etcétera, tenemos que también en la terapia hormonal, los corticoides, pero los corticoides tienen sus efectos a nivel del organismo, en el cual se altera, por supuesto, toda la faz metabólica y que nosotros tenemos que compensar, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas se pueden alterar, o sea, catabolismo, o sea, destrucción de tejidos, o sea, de proteínas, que nosotros vamos a ir reparando con la correspondiente alimentación. No nos olvidemos que también por ejemplo, en un paciente que tiene un trasplante de hígado puede haber
alteraciones metabólicas, retención de líquido, va a tomar diuréticos, etcétera, los cuales van a provocar un desnivel. Doctor, ¿sí? Una persona recién trasplantada no puede comer así cosas sólidas, ¿verdad? Me imagino yo que tendrá una cosa más blandita. Lógicamente tiene toda una planificación por vía parenteral, claro, hasta que evidentemente se estabilicen los valores, ¿no? ¿Sí? O sea, acá lo importante, vuelvo a decir, es preservar metabólicamente al organismo, favorecer al trasplante y por último a la plena recuperación del paciente, ¿sí? Eso es sumamente importante porque es muy complejo el tema, como lo acaba de decir el doctor también, porque usted tiene que cuidar cada detalle del paciente, porque no se olvide que es un paciente que tiene alta dosis de corticoides y también otro son las drogas inmunosupresoras que alteran el metabolismo de las proteínas, pero que nosotros con seguimiento, por eso lo habló muy bien el colega, un trabajo en equipo donde la parte nutricional juega un gran papel y que nosotros debemos acompañar y el seguimiento metódico del paciente. ¿Para qué? Para que sea un resultado óptimo en todos sus aspectos y contrarrestar los efectos a veces indeseables que pueden producir, pero que son necesarios que darles esas drogas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Como siempre, súper claro. Gracias. Gracias, muy gentil a Lo usted. esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos, pero antes de despedirnos, dos cositas. Ministerio de Salud, IPS, traigan ese medicamento que necesitan los pacientes que están esperando en esa lista de 40 personas que no pueden entrar porque necesitan ese medicamento que nos acababa de decir. Por favor, sale caro, pero la vida vale más. Y la segunda cosa, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.